No hay viento esa mañana en Lima, solo el crujido de una pluma sobre las páginas de un libro de bautismos y el olor a cera derretida en la sacristía. El año es 1579. Afuera, la ciudad ya respira con dos ritmos distintos. Cascos de caballo resuenan sobre las calles empedradas del centro virreinal. Soldados españoles, funcionarios de la corona, yendo y viniendo entre iglesias cubiertas de oro que anuncian a cada paso el poder de un imperio. A pocas cuadras de ahí, hacia el río Rímac, el paisaje cambia por completo. Callejones estrechos, casas de barro y caña, familias africanas y mestizas que sostienen, con el trabajo de sus manos, la ciudad entera que las mantiene al margen. Lima, en ese siglo, no es una sola ciudad, son dos ciudades superpuestas, separadas por una línea que nadie dibuja en los mapas, pero que todos conocen de memoria. Dentro de una iglesia, en algún punto entre esos dos mundos, un sacerdote sostiene la pluma sobre una línea en blanco. La casilla dice «Nombre del Padre». A un lado está un hombre vestido con el paño fino de la nobleza española, un apellido que abre puertas en todo el virreinato. Al otro lado está una mujer, Ana Velázquez, liberta de origen africano. Sostiene contra su pecho a un niño recién nacido. Ella no necesita ninguna casilla para reclamar a ese hijo como suyo. Él sí la necesita, y elige no hacerlo. El sacerdote espera. Nadie en la sala dice una palabra. Imagina el peso de lo que viene después. Una sola palabra, escrita en tinta, que va a definir la infancia entera de ese niño, en una ciudad que ya le ha enseñado, sin decir nada, cuál es su lugar. La pluma baja y escribe lo único que la ley colonial permite en un espacio como ese. Desconocido. Ese niño es Martín. Y esa palabra fría y oficial será la primera herida de una vida entera construida, día tras día, contra el olvido. Pero aquí es donde la historia se complica, porque esa palabra no nació de un capricho personal, nació de algo más grande que un padre ausente. En el virreinato del Perú de ese siglo, existía una ley escrita con la misma frialdad que esa casilla vacía en el registro. Los descendientes de africanos, los descendientes de los pueblos originarios, no podían convertirse en miembros plenos de ninguna orden religiosa. No importaba la fe que tuvieran, tampoco importaba la vocación que sintieran desde niños. Importaba la sangre, o más precisamente, lo que esa sociedad colonial había decidido que la sangre significaba. Era en la práctica un contrato que no admitía negociación. Para pertenecer a Dios en ese mundo, primero había que pertenecer a la raza correcta. Martín, hijo de un noble español y de una mujer libre de origen africano, cargaría esa contradicción durante toda su vida, caminando literalmente entre las dos limas que acababan de presenciar su nacimiento, rechazado por su propio padre, no aceptado todavía por la iglesia que él mismo llegaría a amar con todo lo que tenía. ¿Qué haces tú cuando el mundo te dice dos veces desde el nacimiento que no perteneces a ningún lado? Esa es la pregunta que abre esta historia, y la respuesta de Martín no vendría de un título ni de un apellido reconocido. Vendría, como vas a ver, de un lugar completamente distinto. Martín tiene 15 años cuando toca, por primera vez, la puerta del convento del Rosario en Lima. No pide entrar como fraile, no puede pedir eso. Pide algo mucho más modesto: barrer suelos, cargar agua, hacer el trabajo que nadie más quiere hacer. A cambio, solo pide una cosa: vivir cerca de la comunidad que él ya siente en el fondo como propia. Los priores aceptan, pero hay una condición tácita en ese acuerdo, una condición que ninguna regla escrita necesita repetir en voz alta. Martín no vestirá el mismo hábito que un fraile pleno. Va a llevar el traje de un donado, un voluntario, no un miembro de la orden. Piensa en esto como contrato con letra pequeña, escrito siglos antes de que él naciera. Los términos son claros y no se negocian. Sangre africana o indígena, sin excepción, significa quedar fuera de los votos religiosos completos. Durante los siguientes 8 años,
Martín vive una rutina que se repite, casi sin variación, día tras día. Ve llegar a otros jóvenes, de piel más clara, con apellidos que su propio padre habría reconocido sin dudar. Los ve estudiar teología en las mismas salas donde él, apenas unas horas antes, había estado fregando el piso. Los ve recibir el hábito completo, los votos plenos, el título de fray antes de sus nombres, mientras él sigue afeitando sus barbas, sirviendo su comida, limpiando después de que ellos terminan de comer. No hay ningún registro de que Martín se haya quejado en voz alta, pero es difícil imaginar 8 años así sin preguntarse, en algún momento silencioso de la noche, qué es exactamente lo que separa su vocación de la de los hombres, a quienes él mismo sirve cada día. No importa cuántas horas rece, no importa cuánta devoción demuestre cada noche en silencio frente a un crucifijo, la ley del virreinato no distingue entre vocación y linaje, y sin embargo, dentro de esos límites, Martín construye algo que ningún reglamento previó. Trabaja en la cocina, trabaja en la enfermería, aprende a limpiar heridas con la misma destreza que había aprendido años antes, como aprendiz de barbero. Y cuando el convento atraviesa una crisis de deudas, Martín ofrece una respuesta que sus superiores nunca olvidarán. Soy solo un pobre mulato, véndanme. Según la tradición biográfica que rodea su figura, esas palabras no buscaban lástima, buscaban recordarle a la comunidad que su propio cuerpo, su propia libertad, valía menos que las cuentas del convento, y que él estaba dispuesto a pagar ese precio con tal de que la casa siguiera en pie. Hay un segundo factor, uno más profundo en esta historia, porque las reglas raciales del virreinato no eran solo leyes distantes escritas en Madrid, eran una presión diaria, un recordatorio constante de que Martín ocupaba un lugar condicional dentro de los muros donde vivía. Podía servir, podía rezar, podía sanar a los enfermos con sus propias manos. Lo único que no podía hacer, según la ley, era pertenecer del todo. Hasta que en 1603 algo cambia. El prior Juan de Lorenzana toma una decisión que ningún superior antes de él se había atrevido a tomar. Ignora la restricción racial y permite que Martín profese sus votos religiosos completos. Martín tiene 24 años. No se convierte en sacerdote. Eso seguirá fuera de su alcance toda la vida. Pero se convierte, por primera vez desde su nacimiento, en algo que la ley de su tiempo se había negado durante casi un cuarto de siglo a reconocerle. Un miembro pleno de la comunidad que había elegido servir. El niño que una pluma llamó desconocido acaba de conseguir, con paciencia y con años de trabajo silencioso, un nombre dentro de esos muros. Pero el mundo fuera de esos muros todavía no ha terminado de ponerlo a prueba. Una fiebre recorre el convento del Rosario. No es la primera epidemia que Lima enfrenta en ese siglo, pero esta golpea distinto. Entra directo a los dormitorios de los novicios más jóvenes. 60 frailes caen enfermos casi al mismo tiempo. Imagina ese pasillo cerrado, el aire espeso de hierbas medicinales quemadas para intentar frenar el contagio, el sonido constante de toses y quejidos detrás de puertas que nadie tiene permiso de abrir. Los médicos de la época tienen pocas herramientas reales, infusiones, sangrías, paños húmedos sobre la frente y sobre todo tienen miedo, un miedo que empuja al prior provincial a tomar una decisión drástica. Encierra a los novicios contagiados en un ala distante del convento y ordena que nadie, ni siquiera los sanos que quieran ayudar, cruce esa puerta. El miedo al contagio es real. La orden tiene sentido, desde la lógica de ese momento. Pero Martín, encargado de la enfermería, no puede quedarse del otro lado de una puerta cerrada, mientras hombres jóvenes arden de fiebre sin nadie que les acerque agua. Según los testimonios recogidos durante el proceso de beatificación, relatos registrados décadas después de los hechos, no en el momento mismo, varios frailes aseguraron ver a Martín dentro del ala cerrada, atendiendo a los enfermos, sin que la puerta hubiera sido abierta, y volvieron a verlo momentos después del lado opuesto del convento,
como si nunca hubiera cruzado ningún umbral. Esta es una tradición piadosa, transmitida oralmente durante generaciones antes de quedar registrada por escrito, no un hecho documentado en el instante en que ocurrió. Lo que sí está mejor establecido es lo que pasó después. El superior, alarmado por el riesgo de contagio, descubre que Martín ha estado entrando al ala prohibida. Lo reprende directamente, le exige una explicación. Y Martín responde con una frase que sus hermanos de comunidad repetirían durante años. Perdonen mi error e instrúyanme, porque no sabía que el precepto de la obediencia tuviera prioridad sobre el de la caridad. No es una excusa, tampoco es un desafío abierto a la autoridad. Es algo más incómodo que ambas cosas. Una pregunta honesta, dirigida a sus propios superiores, sobre qué regla debería pesar más cuando dos mandamientos legítimos chocan entre sí. El prior, según la misma tradición, queda tan conmovido por la respuesta que le concede a Martín libertad total para seguir su instinto de misericordia, incluso cuando ese instinto rompa el reglamento. Los historiadores, sin embargo, no están tan seguros de cuánto de este episodio ocurrió exactamente así y cuánto fue pulido con el tiempo para convertirse en la historia perfecta que la comunidad necesitaba contar. Lo que no está en duda es el patrón que se repite una y otra vez en los registros de esa época. Martín, cruzando límites que otros no cruzaban para llegar a quien nadie más quería tocar. Un mendigo cubierto de úlceras, casi desnudo, recibe la propia cama de Martín sin que él dude un segundo. Cuando un hermano lo reprende por el riesgo de infección, Martín responde con una calma que desarma cualquier reproche. La compasión, hermano, es preferible a la limpieza. Hay también relatos, estos explícitamente del terreno de la leyenda popular más que del expediente oficial, sobre un grupo de ratones que amenazaba la ropa fina del convento. Se dice que Martín, en lugar de aceptar el veneno que proponían los demás frailes, negoció con los propios ratones una tregua silenciosa en el jardín. Sea cual sea el origen exacto de cada historia, todas apuntan en la misma dirección. Un hombre que decidió una y otra vez que ninguna puerta cerrada, ni las de piedra ni las escritas en la ley, iba a ser la última palabra sobre a quién merecía ayudar. Aquí es donde entran las dos versiones de esta historia. La primera es la que el convento del Rosario transmitió, generación tras generación, como un tesoro que no podía perderse, un hombre capaz de sanar con agua, de cruzar puertas cerradas, de negociar la paz con ratones de convento. La segunda versión viene de un lugar inesperado, no de un crítico externo a la fe, sino de dentro de la propia tradición dominica. El historiador Augustine Thompson, sacerdote dominico él mismo, ha señalado con franqueza que gran parte de los relatos sobre la infancia y los prodigios de Martín son, en sus propias palabras, prácticamente imposibles de verificar. Muchos de esos testimonios llegaron al expediente de beatificación décadas después de ocurridos los hechos, recogidos de memoria oral, no de registros escritos en el momento. Esto no significa que sean falsos, significa, más precisamente, que pertenecen a otra categoría de verdad, la de una comunidad que necesitaba contar la historia de su santo de la forma en que mejor honraba lo que él representaba para ellos. La Iglesia reconoce esta distinción de forma oficial. Por eso el proceso de canonización de Martín tomó más de 300 años en completarse, con investigaciones, interrupciones y sucesivos análisis de cada testimonio recogido. Quienes se acercan a esta historia desde la crítica histórica sostienen que ese mismo proceso lento es en realidad la prueba de un sistema diseñado para separar la devoción popular de la evidencia verificable. Ambas lecturas pueden convivir sin cancelarse una a la otra. Martín murió el 3 de noviembre de 1639. 25 años más tarde, al exhumar sus restos, quienes estuvieron presentes reportaron que el cuerpo permanecía intacto y que despedía una fragancia que nadie supo explicar. Aquí, de nuevo, la tradición habla con más certeza que la evidencia forense disponible hoy.
pero lo que sí puede rastrearse con precisión es lo que ocurrió después en los siglos siguientes. En 1837 Martín es beatificado y el 6 de mayo de 1962, en Roma, bajo las cúpulas de San Pedro, el Papa Juan XXIII pronuncia su nombre como el de un santo de la Iglesia Universal. En su homilía, el Papa hace algo que pocos esperaban. Conecta directamente la vida de Martín con el Concilio Vaticano II, que está por comenzar apenas unos meses después. Lo presenta como un ejemplo de la santidad que la Iglesia necesita para renovarse desde adentro. Hay algo más que ocurre casi al mismo tiempo, al otro lado del continente. En Estados Unidos, 1962 es un año de tensión abierta. Las leyes de segregación racial siguen vigentes en buena parte del país. Hay marchas, hay arrestos, hay fotografías de manifestantes negros enfrentando mangueras de agua y policías con perros en calles que, en el papel, pertenecen a la misma nación que ellos. Mientras esas imágenes circulan por los periódicos del continente, en Roma se pronuncia, con toda solemnidad, el nombre de un hombre de raza mixta nacido casi 4 siglos antes en una colonia española. El Vaticano nunca declaró que esa coincidencia fuera intencional, pero varios historiadores, observando el calendario, han señalado lo difícil que resulta ignorarla. La Iglesia Católica elige, en ese preciso momento, declarar santo al primer hombre de raza mixta canonizado en la historia de América. Quizás fue solo el calendario burocrático de un proceso de siglos. Quizás fue una lectura deliberada del momento que el mundo estaba viviendo. Ninguna de las dos posibilidades resta fuerza a la imagen central. El mismo niño cuya partida de bautismo dijo desconocido, tiene ahora un nombre pronunciado en voz alta frente a miles de personas, en el centro mismo de la iglesia que alguna vez lo mantuvo al margen. Quizás la pregunta nunca fue si Dios conocía el nombre de Martín. Quizás siempre fue cuánto tiempo tardaríamos nosotros en reconocer el nombre de alguien que ya estaba ahí, sirviendo mucho antes de que decidiéramos verlo. ¿Cuántas personas conoces hoy que siguen esperando, como Martín, que alguien complete esa línea en blanco?